Los objetivos de esta presentación, en primer lugar, son definir las características de los síndromes mieloproliferativos, de los síndromes linfoproliferativos. En segundo lugar, debemos de revisar los puntos claves que nos van a ubicar en las leucemias agudas. En tercer lugar, reconocer el estadiaje de los linfomas. Y por último, debemos de identificar los fármacos en hematología, clasificarlos en antiagregantes, anticoagulantes, en fármacos hemoderivados. Recordar a la célula madre pluripotencial, que se divide en dos líneas celulares, en la línea mieloide y en la línea linfoide. Saber que de la línea mieloide van a derivar todas esas patologías llamadas o encasilladas en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Estos síndromes mieloproliferativos crónicos, dependiendo de qué línea mieloide aumente en médula ósea, en sangre, va a coger nombres. Por poner un ejemplo, si aumentan la línea roja, los eritrocitos, las vamos a llamar policitemia vera. Recordar que en policitemia vera debemos de tener una hemoglobina mayor a 18.5, debemos de tener un aumento o una masa eritrocitaria mayor del 25% sobre el valor promedio, debemos de tener la alteración o la mutación JAK2, ver una médula ósea hipercelular, por obvias razones, tener una eritropoyetina baja, haber un crecimiento de colonias eritroides endógenas. En cambio, si ese aumento predomina la serie plaquetal, podemos catalogarla como trombocitosis esencial. Tener un recuento de más de 400.000, 50 contaje en plaquetas, ver una médula ósea con proliferación de los megacariocitos que no cumpla ningún otro criterio en otros síndromes mieloproliferativos, también tener la presencia de la mutación JAK2, que no haya evidencia de que ese aumento de plaquetas sea por una trombocitosis reactiva. Y si lo que aumenta es los granulocitos, podemos decir que esta es una leucemia mieloide crónica. Saber que esta se asocia a una translocación del gen BCR-ABL 922, cromosoma Filadelfia, y cuyo tratamiento es el mesilato de imatinib. Este de aquí ha cambiado la evolución natural de esa enfermedad y tenerla bien en claro. Dentro de las leucemias debemos de tener algunas cuestiones en leucemias agudas. Saber que una leucemia mieloide aguda, mieloide con M de mayorcitos, es más frecuente en los adultos. En cambio, la leucemia linfoide aguda, proliferación de anticuerpos, de inmunoglobulinas, vacunas, es más frecuente en niños. Esos datos mnemotécnicos no tienen mucha relación, pero le puede servir para recordarla. Leucemia mieloide, adultos, leucemia linfoide aguda en niños. Debemos de tener bien claro el concepto de que debemos de tener más del 20% de blastos para catalogar a esta leucemia como aguda. ¿Dónde? Idealmente en la médula ósea. Pero si vemos 30% de blastos en sangre periférica, indirectamente suponemos que en médula ósea va a estar más elevado. No así con las leucemias crónicas. Si nosotros vemos 2% en sangre periférica de blastos, no podemos decir que es crónica. La única manera para decir que una leucemia es crónica es ver el porcentaje de blastos menos del 20% en médula ósea. Los síntomas van a derivar de un síndrome de desplazamiento de las series normales. Va a haber anemia por falta de glóbulos rojos, va a haber infecciones porque los
glóbulos blancos que se producen no son autosuficientes, no son maduros, y como se desplaza la serie plaquetal, también va a haber un síndrome hemorrágico. Apoyos diagnósticos en leucemia mieloide. Vamos a ver blastos con gránulos, con bastones de Auer, mieloperoxidasia positiva, a diferencia de la leucemia linfoide, en los cuales no los vamos a ver. Los linfomas, tener bien en claro la división en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Recordar que el linfoma de Hodgkin, por lo general vamos a ver esa célula de Rey-Stenberg que tiene un origen B. Este tiene una diseminación por vía linfática y por continuidad vamos a ver adenopatías periféricas, cervicales, mediastinales. Esas adenopatías no son dolorosas. Por lo general vamos a encontrar estos síntomas B, que son fiebre nocturna, pérdida de más del 10% de peso y sudoración. Ojo, estos son los síntomas B. Cuidado introducir en estos un signo que es dolor ganglionar posterior a la ingesta de alcohol, que es el signo de Oster. Es verdad que se asocia a los linfomas, pero no está dentro de los síntomas B. El tratamiento: adramicina, bleomicina, imblastina, dacarbamicina. Actualmente se están utilizando anticuerpos monoclonales anti-CD30, brentuximab, y el anticuerpo monoclonal CD20, rituximab. Saber que la clasificación de los no-Hodgkin están dentro de las células B, células T. Estos de aquí, más frecuentes, se localizan en retroperitoneo. Puede haber extralinfáticos, puede afectar la médula ósea y con más frecuencia que el linfoma Hodgkin puede derivar a una leucemia. El linfoma Hodgkin tiene una clasificación básica o clásica, por ponerlo de esta forma, en 4 subtipos. Esclerosis nodular, que es el más frecuente, se asocia a adenopatías cervicales, adenopatías supraclaviculares. Recordar que este es de buen pronóstico, en el que vamos a ver la presencia de células lacunares, la presencia de bandas de fibrosis rodeando a estos nódulos tumulares. De ahí tenemos el linfoma Hodgkin de celularidad mixta, que es agresivo, en el que vamos a ver las células de Rey-Stenberg. Es el segundo en frecuencia y se asocia a ganglios periféricos. El tercer subtipo es el de depresión linfocitaria. Relacionado con el HIV, vamos a evidenciar ganglios retroperitoneales. Es el de peor pronóstico. Hay ausencia de linfocitos, no tenemos defensa quien nos ayude. Y vamos a ver la célula de Hodgkin. Y por último, tenemos uno de buen pronóstico, que es el de predominio linfocítico. Lo vamos a ver con mayor frecuencia en los hombres mayores de 40 años y vamos a ver en este las células popcorn o palomitas de maíz. En la patología de los linfomas debemos de saber el estadiaje de Ann Arbor. Si me llegasen a presentar un paciente que solo tiene afectada una región ganglionar, por poner un ejemplo, adenopatías cervicales, este paciente estará en un estadio 1. Si tiene afectada 2 regiones ganglionares, pero estas están del mismo lado del diafragma, o sea, las dos son supradiafragmáticas, cervicales y axilares, o las dos son infradiafragmáticas, retroperitoneales e inguinales, este estaría en un estadio 2. En cambio, si las adenopatías están tanto supradiafragmáticas como infradiafragmáticas, por poner un ejemplo, adenopatías cervicales y adenopatías retroperitoneales, este es un estadio 3 de la clasificación. Y por último, recordar que si yo veo metástasis, infiltración
de este linfoma en hígado, en médula ósea, automáticamente es un estadio 4. Luego de poner el estadio, debo de poner A o B. ¿Cuándo pongo B? Si el paciente presenta síntomas B, los cuales son pérdida de peso, sudoración, fiebre. Si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, entonces lo dejo estadio 1A, 2A. Si tiene síntomas, sería 1B, 2B. Saber de la hemostasia primaria, que es la que nos ayuda o la vemos mediante una buena función plaquetal. Y la hemostasia secundaria dependen sobre todo de los factores de la coagulación. Saber que el endotelio es un tejido continuo, que si existe una agresión, una ruptura de este endotelio, se van a poner en contacto factores de la pared del colágeno con las plaquetas y van a modificar la acción de estas. Las plaquetas comienzan a producir alguna serie de sustancias que van a activar, agregar y adicionar más plaquetas para evitar la pérdida sanguínea para hacer una hemostasia. Saber dónde actúan los diferentes medicamentos a nivel plaquetal. Para disminuir o bloquear la adenosín difosfato, tenemos los fármacos clopidogrel, ticlopidina. Para bloquear la ciclooxigenasa que deriva en tromboxano A2, vamos a tener el ácido acetil salicílico o comúnmente llamada la aspirina. Saber también que existe un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor 2B, 3A y cuyo nombre farmacológico, como es un anticuerpo monoclonal, termina en MAP, es el axicimab, y también tenemos la epifibatida. Entonces, estos fármacos son antiagregantes plaquetarios. Volvemos a repetir: clopidogrel, ácido acetil salicílico, axicimab, epifibatida. Y tenemos bien claro los sitios de acción de estos. Muy diferente es la coagulación, la hemostasia secundaria. Recordar primero que lo que uno le puede tocar a su enamorada más externo es la cara. Le da un besito en la cara, le dice tienes una cara bonita, le toca la cara. Entonces, la vía extrínseca, lo más extrínseco que nosotros podemos tocar es la cara. Factor 7. Lo asocio al par craneal, pues el facial. Es una regla mnemotécnica que créanme que les va a ayudar bastante. Todos los factores van a concluir en el factor 10. La vía común. La 10, la de los pobres. De ahí, para tener los factores de la vía intrínseca, tenemos que ir del 12 al 7. Obviamente sin pasar por el 10. Entonces tenemos vía intrínseca. 12, 11, 9, 8 y todos concuerdan en la vía común. Acuérdense ahí de su profesor Bucarán, la 10. De ahí, saber qué fármaco actúa en la vía extrínseca. Si yo cojo esta E y la acuesto, se va a formar una W, warfarina. Y en la vía intrínseca, si yo cojo la I y la acuesto, se va a formar una H, heparina. Después también debemos de saber que es más rápido llegar del 7 al 10 que del 12, 11, 9, 8 al 10.
Entonces, tiempos que van a ver, ¿qué es más rápido decir? TP o TTP. Entonces sabemos que el TP me va a ver la vía extrínseca y el TTP me va a ver la vía intrínseca. Recordar que el antídoto, entre comillas, de la warfarina es la vitamina K y el antídoto de la heparina es el sulfato de protamina. Los anticoagulantes debemos de tenerlos bien en claro, que primero tenemos los inhibidores de la trombina, que los tenemos como orales y los tenemos los parenterales. Los inhibidores orales de la trombina van a ser el dabigatran y los inhibidores parenterales del factor 2 activado tenemos la iurida, lepirurida, bilalurida. Después debemos de saber los otros fármacos anticoagulantes, que son los estimulantes de las antitrombinas, las heparinas, que las debemos de saber que pueden ser heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular, saber que éstas actúan inhibiendo al factor 10A activado. ¿Cuáles son estas heparinas de bajo peso molecular? La enoxaparina, el clexane, la dalteparina y la tinzaparina. Cuando existe una trombocitopenia inducida por heparina, ya sea por heparinas no fraccionadas como por heparinas de bajo peso molecular, podemos usar un inhibidor también del factor 10A que es el fondaparinux. Recordar este como tratamiento alternativo cuando nos pongan un caso de TIP. Entonces, si sabemos que la hemofilia clásica, factor 8, alternativa o no clásica, factor 9, deficiencia de estos factores, debemos de saber que si falla el factor 8 que está en la vía intrínseca, ¿qué alteración vamos a tener? Elevación del TP o del TTP. Vamos a tener, por obvias razones, alteración de la vía intrínseca y va a aumentar solamente el TTP. Concentrados eritrocitarios. Recordar cuándo dar concentrados eritrocitarios. Según la guía, damos concentrado eritrocitario con una hemoglobina de 7 o menor de 7. Recordar que el concentrado eritrocitario sube un punto en hemoglobina, 3 puntos en hematócrito. ¿Podemos darla en hemoglobinas menos de 10? Sí, es verdad, pero tiene que tener ciertas condiciones, como una enfermedad coronaria, pulmonar y en pacientes adultos, en pacientes mayores de 70 años. El concentrado plaquetario. Recordar que yo debo dar la dosis del concentrado plaquetario es un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de espacio. Entonces, si tengo un paciente de 60 kilos que necesita pasarle plaquetas, debo de dar 60 unidades, ya que es una concentrado plaquetario, una unidad por cada 10 kilos de peso. Recordar este dato. ¿Cuándo yo debo de dar plaquetas a un paciente? Si va a realizarse una punción lumbar, debe tener como mínimo 20.000 plaquetas. Si va a una neurocirugía, 100.000 plaquetas. En pacientes estables, por quimioterapia, por trasplante, con menos de 10.000 unidades plaquetarias. Y en pacientes estables, con menos de 20.000. El plasma fresco congelado. Las indicaciones es para la corrección del factor 2, 5, 7, 9, 10, 11. Tenerla bien en claro, porque en hemofilia, factor 8, el plasma fresco congelado no me va a tener ninguna utilidad. ¿Qué vamos a dar entonces? Cuando exista déficit del factor 5, von Willebrand 8 y número 13, nos va a servir en cambio ahí pasar un crío precipitado.
Tener en cuenta la reacción transfuncional, que esta puede ser inmunológica, no inmunológica, y a su vez la inmunológica puede ser inmediata o tardía y la no inmunológica inmediata y tardía. Dentro del protocolo del manejo de una reacción hemolítica transfusional, primero suspender la transfusión, retipificar al paciente, forzar diuresis con líquidos y diuréticos y si hay la presencia de hipotensión, aumentar o poner dopamina. En cambio, en el protocolo de una reacción alérgica a la transfusión, también debemos de suspender la transfusión, dar difenhidramida. Si no cede, podemos utilizar la epinefrina y la hidrocortisona. Reacción hemolítica, forzar diuresis, si hay hipotensión, dar dopamina. Reacción alérgica, difenhidramida, epinefrina, hidrocortisona. A continuación tenemos un caso clínico. Recuerda que solamente... En resumen, la leucemia mieloide crónica tiene una translocación característica del gen BCR ABL 922 cromosoma Filadelfia. Su tratamiento es el mesilato, imatinib y los nuevos anticuerpos monoclonales. La diferencia entre una leucemia aguda de una leucemia crónica la vamos a ver por el número de blastos, idealmente en médula ósea. El linfoma Hodgkin es un linfoma localizado, me da bastantes adenopatías cervicales, mediastinales y cursa con síntomas B. Recordar que no es lo mismo un antiagregante que un anticoagulante. Y por último, saber que un concentrado de glóbulos rojos sube 1 punto en hemoglobina, 3 puntos en hematócrito. Muchas gracias.